Hola amigos del Remolino Popular, ¿cómo están cada uno de ustedes? Un gusto saludarlos en otra oportunidad. Hoy tenemos invitados, así que les voy a dejar con Víctor desde el MIR. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, bien, Antonio. Buenas tardes a todos. Soy Víctor Cárcamo, director del periódico El Rebelde, y hoy día estamos en esta transmisión conjunta con el Remolino Popular, con estos grandes invitados. Primero queremos presentar al compañero Eduardo Artés, quien es primer secretario del Partido Comunista Acción Proletaria y también es presidente del Partido Unión Patriótica. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, mi compañero. Contento de estar con ustedes y bueno, vamos ¿cómo se llama?, a tratar de responder lo mejor posible, porque ha creado bastante expectación esta transmisión de hoy día. Así que tenemos que ponerle bueno. Así es. Y también nos encontramos con el compañero Demetrio Hernández, quien es el secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR. ¿Cómo estás, Demetrio? Bien, bien, Víctor, muchas gracias por compartir con los compañeros del PCAP esta conversación sobre los problemas políticos nacionales, ¿no? Así que hay una responsabilidad política que hemos decidido asumirla de manera conjunta en las actuales circunstancias. Y ahora en el trayecto de la conversación vamos a ver cuáles son los puntos más importantes, digamos, ¿no? Así que muchas gracias por estar haciéndolo conjuntamente. Bueno, para comenzar me gustaría quizá un breve análisis de ambos sobre la contingencia nacional, lo que está sucediendo en estos últimos días en el país. Mira, yo creo que lo que pasó, digamos, ayer en la Araucanía, ¿ya?, es la continuidad de la política represiva de los gobiernos, tanto de la concertación como de la nueva mayoría. No hay ahí un cambio en particular. Lo que sí hay que decir, que de la misma manera que Jarpa entró con 18.000 militares cuando era ministro del Interior, el actual ministro del Interior ha iniciado su proceso, su trabajo, reprimiendo al pueblo mapuche nuevamente. Entonces, inmediatamente el, este nuevo gabinete se demuestra tal como es, tal como son, esos son. Mientras por una parte el cínico del presidente de la República llama a la unidad de todo, digamos, los chilenos, resulta que su ministro del Interior, y sin desconocimiento de él, pues supuestamente, reprime directamente al pueblo, digamos, mapuche. Entonces, mis primeras palabras vayan para reafirmar nuestro compromiso con la necesidad de tener una patria, digamos, para todos, de tener una vida digna, digamos, para todos, independientemente de dónde vivamos y cuáles sean nuestros orígenes étnicos, ¿ya? La libertad, digamos, para los presos políticos mapuches es una demanda que hay que convertirla como una de las principales. Por lo tanto, rechazamos profundamente la represión, reivindicamos la necesidad de la alianza del pueblo chileno con el pueblo mapuche en la perspectiva de la democracia real en nuestra sociedad. Eduardo. Y Eduardo, ¿cómo toman ustedes esto? Mira, para nosotros es algo que se esperaba, ¿no? Este gabinete lo anuncia, es un gabinete del rechazo, es un gabinete de la represión, del negacionismo de la violación de los derechos humanos por parte del gobierno, de este gobierno ultraderechista. También habla de la justeza de la lucha del pueblo mapuche, en este caso, ¿ya? De los montajes y de la complacencia y quizás cooperación de la propia policía, porque los hechos de anoche se dieron de tal manera que no quedó detenido ni uno solo de los que rodeaban las municipalidades tomadas por los comuneros, sino que los detenidos son los que estaban adentro. Entonces, en un marco de racismo, de montaje, de complacencia de la policía con los agresores, ¿ya? Es realmente algo que deja a ojos vistas de toda la población, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del actual gabinete? A nosotros no nos extraña, yo creo que el pueblo mapuche tampoco ha tenido toda una historia larguísima de lucha, ¿ya?, de combatividad, que todos la conocemos, todos la admiramos, nos sentimos parte de este proyecto que tratamos de levantar en conjunto con ustedes, compañeros, con los compañeros del MIR, ¿no es cierto? Este proyecto de una patria grande, popular, de una patria plurinacional,
en que las distintas nacionalidades se encuentren y tengamos una vida y cooperación en común. Esa es una realidad, ¿ya? Entonces, bueno, no nos llama la atención. Sí, hay un punto que hay que ponerse muy en las coloradas. O nos movilizamos para parar la mano a la represión, o la represión va a ser la constante frente a todo lo que viene y sobre todo para infundir miedo de cara a lo que es el plebiscito del 25 de octubre. Yo creo que es una muestra para dónde van las cosas. Muy bien, entonces, oye, para ponernos ya en tierra derecha, ya que hemos entrado en estos aspectos, quisiéramos partir preguntándoles básicamente por este periodo que estamos viendo actualmente, ¿no? Este que podría comprender entre el 18 de octubre hasta el día de hoy. Entonces, ¿creen ustedes que se ha producido algún cambio en nuestro país o en nuestra sociedad a partir de este denominado estallido social y la actual pandemia? Y dentro de esa misma lógica, ¿cuál creen ustedes que ha sido el rol que ha tenido la oposición dentro de esta cuestión? ¿Ha habido oposición? ¿Quién parte? Dilo tú. Dale nomás, Eduardo. Perfecto. No, yo creo que hay cambio. Hay cambio. O sea, mira, el 10% que se dio en el Parlamento, con todas las contradicciones, con todos los problemas, ¿ya? Fue una significación o un resultado de la movilización social. No olvidemos nosotros que en el gobierno pasado de la Bachelet, los mismos que hoy día fueron a aprobar el 10%, ¿ya? No hicieron nada para ni siquiera rajuñar a la AFP, por el contrario. Y el gobierno de la Bachelet tenía mayoría en el Parlamento, en el Senado, bueno, y el gobierno, ¿ya? Por otro lado, sin la movilización, sin la participación de la gente, no habría habido, sin lugar a duda, este 10%. O sea, el país ha cambiado, ¿ya? La actitud de la gente también es distinta. Hoy día, de cualquier manera, estamos viviendo un periodo en que la gente está demostrando, el pueblo, los jóvenes, las mujeres, ¿ya? Los pueblos originarios, etcétera, que no se conforman con migaja y que ya no le creen al sistema. Por ejemplo, el hecho que hoy día, fíjate, están casi en 7 millones las personas que están haciendo sus peticiones para retirar el 10%. Uno se pregunta, ¿qué es eso? Bueno, necesidad, es hambre, ¿ah? Porque las lucas se necesitan. Hay casi 3 millones de cesantes, está bien, ¿ya? Pero también es más que eso. Es que nadie le cree a la AFP. Y seguramente los 11 millones de inscritos en la AFP van a retirar el 10%. Y si le permitieran retirar el 100%, retirarían el 100%. Aún con campañas de, ¿cómo se llama?, del terror, de que si las pensiones próximas podrían ser negativas. Esto es muy importante porque la gente quiere tomar en sus manos el destino. Y a eso estamos llamados nosotros a construir propuestas, ¿ya? Porque aquí se movilizó 8 millones de personas a partir de lo que es el 18 de octubre. Sabemos nosotros que tuvimos esa cocina el 15 de noviembre, ¿no es cierto?, que fue una manera de asujetar el sistema. Y ahí, ojo, los partidos llamados de oposición que están en el Parlamento jugaron un rol horrible, porque de verdad las cosas que era el momento para instalado o tratar de instalar un gobierno provisorio, no revolucionario, no socialista, no, por ningún motivo, ¿ya? Pero por lo menos provisorio que abriera el espacio a una asamblea constituyente de una manera distinta. Y no, se entregaron de uno, llegaron a acuerdos, corrieron para salvar el sistema y hacer algunas cosas cosméticas que también son ganancias de la movilización, aún con todo lo cosmética que sean, ¿ya? Ahora el problema está como nosotros somos capaces de colocarle fuerte a aquello. Por ejemplo, tenemos los del 25 de octubre. Hay personas, hay grupos que uno puede entenderlo, sobre todo cuando son jóvenes, que plantean una suerte de no participación, ¿ya? Nosotros decimos que eso es incorrecto, entendemos a los jóvenes que están en esa parada, pero es incorrecto. Ahora, a los viejos que tienen los bigotes tan blancos o más blancos que los míos, no solamente no los entendemos, sino que los criticamos abiertamente. Ellos saben lo que están haciendo. Porque es una oportunidad que tenemos los trabajadores y el pueblo de hacer un apruebo muy macizo, arriba del 70%,
con lo cual vamos a crear un nuevo hecho político. Eso unido a la movilización a la cual está dispuesta una amplia franja de la población en Chile, ¿ya? Podemos hacer cambios que no los previeron, ¿ya? O trataron de preverlos, no sé, el 15 de noviembre. Podemos pasar por encima y desatar algunos nudos, ¿ya? Que ellos pensaron que habían dejado todo amarradito. Entonces, una manera de desamarrar ese acuerdo es un apruebo macizo, gigante, ¿ya? Unido a la movilización. Entonces, claro que estamos en otro país, ¿ya? La crisis económica general del capitalismo, que es de larga data, 2 años por lo menos. Mira, antes del levantamiento popular, habían 5.000 empresas que habían quebrado, medianas y pequeñas. En este periodo de Piñera, ¿no? O sea, pensar de que hoy día la crisis económica es resultado nada más que la pandemia, es una frescura. La pandemia ha puesto al descubierto todo. Y la incapacidad de un sistema de enfrentar en forma mínimamente buena las demandas del pueblo de salud, de alimentación y poder salvarse, digamos, frente a lo que significa este tema sanitario. Así que no, nosotros decimos que sí, cambió y cambió en forma positiva. La gente quiere política a la buena, quiere política popular, de izquierda, revolucionaria, anda en búsqueda de eso. Y ahí es donde estamos nosotros hoy día dándole. Y Demetrio, ¿cómo ves tú este escenario entre el 18 de octubre y lo que ha ocurrido que ha pasado en nuestro país? Mira, yo creo que el tema del rol de la oposición, ¿no? Habría que darle un marco de referencia general previo al desarrollo de la pandemia. Y es que a partir del 18 se genera, ¿verdad?, una crisis, digamos, política en general, que hace que estén cuestionadas todas las representaciones políticas. No es que estén listas para caer, ni mucho menos, pero el desprestigio de la política establecida, digamos, tanto por la llamada oposición como por el gobierno, habían entrado en una situación de desprestigio, digamos, constante, ¿no? O sea, era una sumatoria de fenómenos que los desprestigiaban como tal. ¿Qué es lo que han hecho estos bandidos, digamos, y cínicos, a mi juicio? Primero, los del gobierno obligan al campo popular, a partir del uso del tema de la pandemia y de las actividades del 18 en adelante, obligan a un repliegue del campo popular, de tal manera, digamos, de permitirse ellos mismos las condiciones para enfrentar de mejor manera una crisis económica que, como bien decía Eduardo, no es producto de la pandemia ni el estallido del 18, sino que es una crisis que viene, digamos, en desarrollo previo. ¿Ya? Uno puede decir que a lo mejor estas situaciones, tanto del 18 en adelante como la pandemia, vienen a agudizar, digamos, un poco más el tema, pero también hay que decir que ellos aprovecharon estas dos situaciones para obligar al campo popular, que se estaba movilizando permanentemente, obligarlos, digamos, a un repliegue. En ese plano el gobierno hace eso, y en el segundo plano la llamada, digamos, oposición, que hay que considerarla como una oposición intrasistema. No es una oposición que tenga un proyecto o una propuesta, un programa político y económico distinto. Al contrario, son las disputas dentro de ellos mismos, que es lo que montaron cínicamente, a mi juicio, y vieron a explicar al pueblo chileno de las injusticias que tiene, digamos, el sistema, después de que ellos han gobernado más de 2 décadas. O sea, el cinismo es tan grande que los mismos senadores y diputados que han aprobado las leyes conjuntamente con la derecha vienen a explicar al pueblo que sufre permanentemente las condiciones, vienen a explicar de que el modelo es injusto. O sea, por lo tanto, digamos, evidentemente que eso más prestigia todavía, y al mismo tiempo, digamos, de desprestigiarlo, ¿verdad? Lo que hace es que va dejando el espacio para que surja una oposición real, que no puede ser sino una oposición de izquierda. En este sentido, por lo menos en las conversaciones y en las relaciones nuestras, digamos, con el Partido Comunista Acción Proletaria, UPA, y nosotros, tenemos una visión de que es necesario levantar esa propuesta. ¿Por qué?
porque aún teniendo nosotros ciertas dificultades y deficiencias, digamos, en la acumulación de las fuerzas por el lado nuestro, ¿ya? Nosotros queremos sí cambiarlo, pero mientras los que algunos otros tienen ciertas condiciones, no quieren. O sea, hay sectores de la izquierda, por lo menos desde nuestro punto de vista, que han participado muy bien del modelo, han logrado, digamos, capitalizar bastante desde el punto de vista económico y de poder, digamos, en general, que están bien. O sea, no necesitan, no tienen la necesidad que tiene el pueblo, digamos, de manera urgente. Por lo tanto, el rol de la oposición fue favorecer todas las políticas planteadas por el gobierno para los efectos de licenciar, digamos, a la gente, mandarla para la casa, condenar la movilización social, ¿ya? E incluso es mucho más peligroso, digamos, que eso, porque ellos estuvieron dispuestos desde el Frente Amplio, digamos, para el otro lado, ¿verdad? En aprobar leyes altamente represivas que se están preparando para la continuidad, o sea, para el post-pandemia. No eran leyes como el tema de inteligencia que sigue, digamos, estando presente allí, no eran leyes para resolver el tema, digamos, urgente, inmediato, sino que eran leyes que van a proyectarla mucho más allá, porque lo que viene después de la pandemia es una situación que, ¿verdad?, ataca de todas maneras los intereses de los trabajadores y sus familias. Por lo tanto, ¿qué es lo que creo, digamos, que, y con esto termino, creo que hay que hacer? Nosotros necesitamos mostrar una posición de izquierda, una oposición política de izquierda, ¿ya? Que si alguien no quiere sumarse y se siente mucho mejor ligándose hacia el centro, digamos que lo hagan, pero el pueblo chileno, incorporándonos nosotros, no estamos hablando desde fuera del pueblo chileno, estamos hablando de dentro, estamos hablando de dentro de los trabajadores, ¿ya? Necesitamos una oposición política de izquierda, no porque vaya a cambiar inmediatamente la situación, pero lo que sí es necesario ir estableciendo un nivel de correlación de fuerza absolutamente distinto, más favorable al campo popular, y para eso, lo que decía, digamos, Eduardo recién, sí hay un cierto cambio, y nosotros quisiéramos que ese cambio se convirtiera en fuerza política, social, organizada. Precisamente me gustaría que ahondáramos un poquitito y que ustedes nos explicaran cuál ha sido la carencia del movimiento de masa durante las luchas más cercanas que hemos tenido. O sea, nos referimos, por ejemplo, a la Revolución Pingüina, la movilización universitaria del 2012, las marchas de No Más AFP, el levantamiento el 18 de octubre. ¿Qué le ha faltado? ¿Qué nos ha faltado? Mira, a nuestro entender, y yo creo que coincidimos, por eso estamos en esta parada de ir construyendo una propuesta de alternativa de izquierda, popular, revolucionaria, democrática, ¿ya? Ha sido justamente la falta de esta dirección. Había un trabajo de inteligencia a nivel nacional como internacional, muy fuerte, anti-organización política, anti-partido revolucionario, ¿no?, contra la idea del socialismo, que han influido en forma muy negativa, ¿no?, en el movimiento popular. Eso es un dato de la causa que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, gran parte del movimiento se ha hecho, entre comillas, al margen de los partidos, contra los partidos, ha sido el discurso. No obstante, sabiendo que hay manejos de determinados partidos que se mueven, ¿no?, y que ponen inclusive sus lucas, sus cuadros, su gente, para limitar e impedir que tenga esas movilizaciones populares una propuesta política, ¿ya?, de poder político, no solamente de gobierno, sino que de una transformación social, y que se quede dando vuelta nada más que en la particularidad. Estudiantes, el problema de educación, no más FP, no más FP, problemas pueblos originarios, etc. Sin que exista un hilo conductor político e ideológico, ¿ya?, que diga, mira, está mostrada una alternativa democrática, popular, de perspectiva socialista, de superación de esta sociedad. Y nos encontramos nosotros que muchas incluso de las instituciones centrales de trabajadores, etcétera, no tienen una propuesta de sociedad. Entonces, lo más grave que ha tenido este movimiento ha sido eso. Sin embargo, todo el que lucha está obligado a corregir y está obligado
a encontrar los puntos que le permita avanzar. Y este es un punto esencial, fundamental, el problema de contar con una alternativa propia, política, orgánica, ¿ya? Con su propia organización. Esto es lo que te ha planteado hoy día, ¿ya? Y yo creo que la mayoría de la gente que ha participado en las grandes movilizaciones populares lo está entendiendo. Nosotros como Unión Patriótica, bueno, los compañeros del MIR, en fin, todos los que estamos en esta parada, estamos recibiendo hoy día, digamos, ese despertar, ¿ya? Ahora, ¿cómo damos cuenta? Ahí es donde está planteado el problema, de esa necesidad que tiene la gente. Porque la gente nos está procurando, nos ubica como organización, quiere trabajar con nuestras organizaciones, quiere orientación política. Fíjate que a nosotros cuando estamos en la calle, en forma directa con las masas, no en una actividad política así como masiva, donde hay un trabajo para decir no a las banderas políticas, etc. Pero, por ejemplo, en este mismo periodo de pandemia, ¿ya? ¿En cuántos mítines han estado nuestros compañeros de UPA, del PCAP, etcétera, de la corriente estudiantil popular? En la calle, con sus banderas, entregando un dístico, entregando algo. En varias, ¿ya? Y por 15 minutos, por 20 minutos, esperando que no venga, que si algún problema de otro tipo. Pero, ¿cuál es la reacción de la gente? Muy buena, ¿ya? Y se toman contacto, la gente quiere. Entonces, en el pueblo, los trabajadores, los pobladores, los campesinos, en todos lados, existe la necesidad de una organización política que le dé una perspectiva a la lucha concreta. Y nunca más luchas aisladas, nunca más luchas estrechas, sino que, junto con ser masiva, tienen que tener una orientación política. Yo creo que esa ha sido la falla que hemos tenido, pero el aprendizaje nos dice que hoy día la gente está más clarita y más dispuesta porque siente la necesidad de contar con su propia dirección. Y esa dirección propia no la puedes obtener de otro lado que no sea desde la izquierda revolucionaria. Demetrio. Lo mismo, Demetrio. Sí, agregar algunas cosas a lo que ha planteado recién Eduardo, y es lo siguiente, que nosotros como izquierda revolucionaria hemos tenido una suerte de aprendizaje durante este último tiempo que nos ha indicado lo siguiente. La carencia fundamental de la masa o del pueblo, digamos, organizado, es tener un programa para el Chile de hoy día, para el Chile, digamos, hacia el futuro. ¿Ya? Un programa que haya sido conversado, discutido, ¿ya? Por quienes estén disponibles para esta situación. O sea, si no hay el norte, digamos, no es claro, no sabemos, digamos, para dónde ir, o cada cual puede creer que está haciendo muy bien, digamos, su trabajo, pero de manera dispersa. Entonces, la principal carencia es la ausencia de un programa que oriente el quehacer cotidiano, el que nos oriente en cualquier tipo de lucha que aparezca, incluyendo, por supuesto, los procesos electorales que están en curso. Nosotros tenemos la experiencia, conjuntamente con los compañeros del PCAP, de procesos de alianza dentro de la izquierda, ¿verdad? En los cuales hemos participado de una manera muy honesta. Sin embargo, nos hemos dado cuenta posteriormente de que todos esos procesos de alianza de la izquierda finalmente son la sumatoria para una buena negociación. Eso ya nosotros lo aprendimos hace un tiempo atrás y ya no vamos a volver a cometer, digamos, el error de creer de que porque vamos a discutir determinados documentos eso se van a transformar en una realidad concreta. No, aquí el tema de una programa de una fuerza requiere de construcción de fuerza orgánica. Y para eso hay un programa. Eso es lo primero. Necesitamos un programa, porque si no, la revolución pingüina termina con determinados, los más connotados, digamos, dirigentes pingüinos en el Parlamento para hacer lo que ya han hecho durante todo este tiempo. ¿Ya? Y así los más FP posiblemente, y no estoy diciendo que hayan sido erróneas las políticas levantadas, sino que lo equivocado, lo es erróneo, y a nosotros nos toca denunciar, es cómo se utiliza la demanda social para transformarla en movilización para la negociación.
pero no para la construcción de más fuerza. No es posible democratizar la sociedad chilena si al mismo lado de la derecha más reaccionaria, menos reaccionaria, o de la llamada oposición que es intrasistema, no existe una fuerza, digamos, democratizadora de izquierda con programa propio. Entonces la demanda es necesario un programa que a partir de él haga política, construya, digamos, fuerza, porque de esa manera podemos ir ganando más espacio para con mejores conquistas sociales, políticas y económicas. Por separado no hay ninguna posibilidad. Por lo tanto, hay aquí en el seno de la izquierda la necesidad de desarrollar un debate ideológico, político, ¿ya? Que permita entonces aclarar las aguas. Y por lo tanto, establecer para un montón, digamos, de jóvenes que se están movilizando durante este último tiempo, ¿verdad? Es decir, mire, los caminos están aquí. Seguimos tratando de humanizar el capitalismo neoliberal, o vamos buscando, digamos, un camino de independencia, ¿ya? De autonomía de nuestra propia sociedad. Piñera nos planteaba en el discurso de antes de ayer, no, el del domingo, ¿no? En estos días, ¿no? ¿Ya? Nos planteaba de que ellos han ratificado su acuerdo con la economía social de mercado. O sea, no lo manda a decir con nadie, lo dice, digamos, clarito. Y más encima hay aplauso de todos los que están presentes ahí. Pero esa economía social de mercado es subdesarrollada, es dependiente. La economía social de mercado de los alemanes no tiene nada que ver con los chilenos, ¿ya? Por lo tanto, sin embargo, nos meten ahí en una intríngulis, digamos, media extraña, en el que supuestamente nosotros somos de la OCDE, entonces somos parte, digamos, de los países desarrollados. Viene un virus, que es una cuestión extremadamente pequeña, y nos devuelve, digamos, al mundo de Latinoamérica subdesarrollado y dependiente económica y políticamente. Entonces, esto que mencionábamos delante, digamos, y que lo explicaba Eduardo, de que ha habido un cambio, necesitamos transformar ese cambio en fuerza, en conciencia, ¿no? Para decir, mira, y con esto termino, el programa lo necesitamos. Es urgente tener un programa para lo inmediato, para los procesos electorales y para las luchas sociales, digamos, en el futuro. Y lo último, no es posible que nosotros nos juntemos solamente para los procesos electorales. Otro, digamos, de las maldiciones de la izquierda chilena e incluso en muchos casos latinoamericana, que se junta, elabora tremendas, digamos, teorías sobre los temas, pasó el proceso electoral y vuelve, digamos, toda la anormalidad o la normalidad de la separación, de la división, ¿sí? Sin embargo, los problemas de la sociedad, de los trabajadores, siguen estando ahí. Y estos se vuelven a juntar en 4 años más para hacer exactamente el mismo ejercicio. Eso nosotros no tenemos que hacerlo. Oiga, compañero Eduardo, dentro de esa misma línea, para poder preguntarle a usted, ¿usted cree que es posible hacer una formación de una alianza de izquierda en este tiempo, en esas condiciones? ¿O qué condiciones cree usted que tendrían que darse para poder realizar una alianza efectiva de izquierda? Mira, lo primero, lo que decía Demetrio, ¿no? Es verdad. Normalmente es en torno a las elecciones donde se producen los momentos, entre comillas, de unidad, ¿ya? En el caso de nuestras dos organizaciones, del MIL y el PCAP y UPA, ya venimos trabajando desde antes del levantamiento popular del 18 de octubre. Buscando, ¿no es cierto?, elementos comunes, buscando inclusive coordinaciones en el quehacer, ¿ya? Claro, ha sido insuficiente, a lo mejor no se ha notado mucho, pero en eso hemos estado. Es del todo necesario y además es posible. Yo creo que todos, en general, si analizamos, digamos, desde un punto de vista programático, todos tenemos, en términos generales, a los trabajadores en el centro, a los pueblos originarios, tenemos la necesidad de transformar nuestra sociedad y avanzar hacia una nueva sociedad. También tenemos una experiencia, ¿no?, de cómo debe darse la lucha. Los trabajadores y el pueblo tienen una experiencia que también debemos de ayudar a sintetizarla, ¿no? Todos sabemos que el tema de la lucha social, de la lucha política debe ir muy unida, pero además de eso,
debe de darse en el plano institucional y fuera de la institución. Eso lo hemos dicho y lo hemos aprendido después de todo el proceso que significó el golpe de Estado de 1973. Y más aún, sabemos que tenemos que tener una propuesta con los pies en la tierra, pero al mismo tiempo preocupado de cada uno de los aspectos. Entre otros, por ejemplo, el tema militar, ¿no? ¿Es posible la transformación de nuestro país con unas Fuerzas Armadas que se mantengan intactas en sus concepciones ideológicas, políticas, ¿no? ¿A quién sirven? ¿Ah? ¿Cómo ven al pueblo? ¿Cómo ven a los trabajadores? ¿No? Para que nos pase lo del 73 o toda la historia de Chile, porque en la historia de Chile han habido tal cantidad de matanzas que tenemos más de 30.000 compañeros asesinados antes del golpe del 73. ¿Ya? Masacres, qué sé yo, La Coruña, Santa María, Pampa Irigoyen, etcétera. Podríamos estar y nombraríamos más de 20 masacres grandes en las cuales ha participado la Fuerza Armada, ¿no? Y teníamos que saber qué momentos de democracia hemos tenido en nuestro país, ¿no? Que han sido momentos, pero efímeros, ya cortísimos, ¿no? Entonces, de cualquier manera, el pueblo tiene una experiencia. Es por eso que cuando sale a la calle hoy día, ya se atreve, se para frente a un carro militar y se para frente a un carro policial, ya, y los enfrenta y le dice en la cara una cantidad de cosas que cualquier extranjero que vaya pasando y escuche dice: esto es imposible verlo en otro lado. Pero esa es una experiencia que tiene acumulada la gente sabe, ¿no es cierto?, que debe superarse lo que es, digamos, el carácter de las Fuerzas Armadas, que no la sienten propia, sino que más encima ajena y contra la propia gente. Entonces, yo sí pienso, como se llama, que no solamente es necesario, sino que es posible, porque eso está planteado por la gente. El pueblo quiere una salida, ¿ya? ¿Hay disputa ideológica? Sí, hay que darla, y con mucha fuerza, ¿no? Decíamos lo del 25 de octubre, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Vamos a decir de que no, mira, nosotros, para no quedar mal con nadie, vamos a decir que estamos de acuerdo con lo que ha hecho sector de la nueva mayoría. Por ejemplo, nosotros, digo nosotros, ustedes y nosotros, hicimos un acto en el Camilo Enrique, ¿no? Un acto, como se llama, sobre el apruebo. Un acto macizo que estuvo llenito el Teatro Camilo Enrique. Pero fíjense ustedes, llegó la pandemia y la nueva mayoría, los partidos de la nueva mayoría y del Frente Amplio no hicieron ningún acto, no habían hecho nada, porque ellos apuestan a que se va a ganar el apruebo, pero no quieren un apruebo que gane por una mayoría tan aplastante que ponga en problema al sistema. Entonces quieren un apruebo que les permita seguir negociando, ¿ya? Y manteniendo en lo fundamental el sistema con algunas, ¿cómo se llama?, cambios cosméticos, ¿no? Eso está claro. Ellos no han hecho un trabajo para ganarse a la gente para el apruebo. Ellos lo dan por hecho que va a ganar, ¿ya? Y necesitan que gane, sí, ¿ya? Pero no están trabajando. Fíjate qué interesante. Entonces, el papel de nuestras organizaciones es trabajar por una prueba, pero tan macizo, que corra el cerco y que convierta, como decimos nosotros, en valiente hasta algunos cobardes, ¿ya? Porque el pueblo va a exigir actos de mayor, ¿cómo se llama?, valentía, de plantear la defensa de los recursos naturales, plantear una constitución que cambie el carácter de las Fuerzas Armadas, que meta mano en el tema de las pensiones, la salud, la educación, ¿no?, de los tratados que tiene Chile con el extranjero, etc. ¿Ya? Así que yo creo que no solamente es necesario, sino que es posible. Es absolutamente posible. Hay mucha gente que se acerca. Mira, hay una cantidad de pequeños colectivos que se han ido descajando de lo que fue el Frente Amplio, de lo que fue la nueva mayoría, porque ya no creen. Por ejemplo, en un momento determinado, el Frente Amplio aglutinó un montón de gente porque se pensaba que era la izquierda de la nueva mayoría. La práctica, la vida ha demostrado que lenguajes más, lenguajes menos, son la nueva mayoría 2.0. Y eso lo ha entendido una buena cantidad de jóvenes que han participado en las movilizaciones, que se han organizado, ¿ya? Y que hoy día están procurando una alternativa. Y ahí no tengo la menor duda, ¿no es cierto?, que nuestras organizaciones
nuestras dos organizaciones, pero además muchas otras con las cuales estamos trabajando, ¿no? Ustedes y nosotros, vamos a poder construir una plataforma mínima para el periodo, un programa, a través de algún evento que hagamos, una convención, no sé, algo que vamos a tener que realizar, ¿ya? Con delegados a nivel nacional, con debate, con trabajo, con expresión de los compañeros, y construir, o escribir, mejor dicho, porque eso está más o menos en la cabeza de muchos, ¿no? ¿Cómo vamos a enfrentar el problema del medio ambiente? Fíjense, compañeros, que ahora una de las medidas que toma como señora Piñera, pero ni siquiera se arruga, ¿ya? Es que van a, ¿cómo se llama?, a bajarle, ¿no es cierto?, lo que se les pide a las empresas que están, digamos, trabajando en provincias, en regiones, que están trabajando en la minería, en el mar, etcétera, con el tema ambiental. De manera tal, como se llama, de que se apuren las inversiones, con la chiva de reactivar la economía. Es decir, las zonas de sacrificio que hemos conocido van a aumentar, ¿ya? Pero con la chiva de aumentar, de que hay que darle disposición rápida a la inversión, que vengan, que inviertan, qué sé yo, etcétera, vamos a tener un despelote, un desastre ambiental a nivel nacional que va a ser enorme. Así como vamos a tener un desastre en el tema de la salud, porque si teníamos 2,5 millones de personas esperando para ser atendidas, ¿ya? Hoy día con la pandemia han pasado casi 4 meses, un poco más, ¿no? Y por las patologías, comillas, normales, que no son atendidas en este momento, han aumentado ese 2,5 millones, quizás a qué nivel. ¿Qué problemas vamos a tener de salud? Es decir, los temas para un programa unitario están, ¿ya? Están planteados por la realidad. No es algo que tengamos que esforzarnos mucho para elaborar, ¿ya? Y también porque lo hemos sostenido siempre. Entonces a mí no me cabe la menor duda de que estamos en condiciones y que la apuesta debe ser lo más amplia, democrática y participativa, de tal manera que nos convirtamos realmente en una fuerza que pueda atraer lo mejor esté donde esté, y que incluso el día de mañana obliga a otros sectores a tomar en cuenta la voz democrática, popular y de izquierda, que hoy día no la toman en cuenta, ¿ya? Y nosotros lo sabemos como Unión Patriótica, por ejemplo, nosotros le hemos mandado al gobierno, digamos, planteando nuestras posiciones, qué sé yo, de un royalty especial de un 10% de la gran minería para enfrentar la crisis en este momento. Oye, si ni siquiera contestan la carta, y somos un partido legal, ¿ya? La presidenta del Senado no la contesta, el presidente de la Cámara de Diputados tampoco la contesta. No interactúan, aun cuando te exigen, mira, pórtate bien, tienes que tener tu organización legal y ahí vamos a poder conversar. Mentira. No te toman en cuenta, solamente está hecho para los mismos de siempre. Entonces, claramente tenemos la necesidad de la unidad y potenciar, digamos, un camino, y eso va a ser entendido y asumido por muchos, pero por muchos, compañeros. Y Demetrio, ¿tú ves posible esta alianza de la izquierda en este tiempo? ¿Qué condiciones necesitaríamos que se dieran para ello? Mira, yo me voy a tomar de lo último que planteó Eduardo. La alianza es una necesidad. Es una necesidad. El modelo llamado modelo chileno, lo que entiende tanto el gobierno como la parte más significativa del Parlamento, ha demostrado en definitiva la incapacidad de dar respuesta a la necesidad del conjunto de la sociedad. No hay posibilidades de resolver. La pandemia lo ha demostrado, ¿no? Hoy día aparecen, digamos, todas las cifras de la cantidad de gente cesante, la cantidad de gente pobre, quienes son de clase media, quienes no son de la clase media. O sea, ¿por qué digo que es una necesidad? Porque es necesario aclarar conceptualmente. Primero, bueno, tener un programa, pero al mismo tiempo en la lucha ideológica y política es necesario aclarar al conjunto de la sociedad, digamos, que esté dispuesta, digamos, a escuchar,
de que las posibilidades por ejemplo, un pequeño empresario, digamos, ¿ya? De un pequeño comerciante, de cómo se llaman hoy día emprendedores, de cualquiera de los rubros, digamos, que se han desarrollado, digamos, en el país, no pueden subsistir en la economía social de mercado. Los trabajadores no podrán aspirar dentro de la economía social de mercado, no podrán aspirar a mejores condiciones de vida, digamos, sus familias tampoco, ¿ya? Con la Constitución que sustenta teóricamente la economía social de mercado, no permite ningún proceso de democratización importante que permita que el pequeño empresario, digamos, ya, el mini empresario pueda desarrollarse, digamos, en plenitud, que pueda efectivamente incorporarse al mercado en igualdad de condiciones. Es imposible. Con la pandemia se han hecho más ricos los dueños de los supermercados. Ya el capital financiero como nunca le ha llegado plata. ¿Y de dónde sale esa plata? De las mismas personas, ¿ya? Que están recibiendo las canastas y en muchos casos creen que la están recibiendo como una donación del gobierno. Entonces se requiere efectivamente de una posición de izquierda que aclare, dice, no, la canasta hoy día, para hablar solamente de ese tema, es sus impuestos que le están devolviendo, ¿ya? Frente a determinada situación, se le está devolviendo eso, ¿ya? Nadie le está pasando plata. Y si hay alguna necesidad de endeudarse interna o externamente, ¿ya? ¿Quiénes van a pagar el dinero, esa deuda? Siguen siendo los trabajadores y sus familias. O sea, nada sale del capital, nada sale de la gran empresa. ¿Ya? Sin embargo, han tenido enormes espacios, ¿verdad? En la televisión y en los otros medios de comunicación cuando el gran empresariado dona tal o cual cosa. Pero claro, si están ahorrando una cantidad de miles de millones de dólares, pues. Así que no, ¿ya? Y lo mismo el resto, digamos, del empresariado. Entonces, yo diría, ¿cómo puede aspirar un pequeño empresario, un trabajador, ¿ya? A tener mejores condiciones de vida? Es mediante tener una representación política, ¿ya? Que con la cual él se identifique. Por eso es una necesidad. ¿Cómo es posible que los pueblos originarios de Chile tengan una representación real si no es mediante, digamos, una posición política que surja desde el campo del pueblo? ¿Ya? De hecho, digamos, no la tienen en este minuto, ¿no? Por lo tanto, todo proceso de democratización que se necesita evidentemente en Chile requiere de una alianza, de esta necesidad de alianza del campo popular y de sus representaciones políticas. ¿Qué condiciones habría que tener para ello? Yo creo que para eso hay que construirlas. No van a llegar. O sea, los partidos, las organizaciones y los seres humanos que componen eso tienen que trabajar para generar las condiciones. No llegan las condiciones. ¿Ya? No aparecen, digamos, de repente, se generan. Nosotros estamos en ese proceso, con nuestra, digamos, alianza, ¿verdad? Estamos en ese proceso, generando condiciones, no hemos esperado que estas lleguen. Estamos generando nosotros condiciones, estamos actuando sobre la realidad, ¿ya? No es posible. Entonces, con esta intervención sobre esta realidad, nosotros que necesitamos, ¿verdad? Como decía Eduardo, el sistema de salud. Fíjate que el virus ya se plantea, ¿verdad?, que las personas, digamos, tenían que estar a tanta distancia, pero si la gente vive hacinada en las casas, que este modelo, que la economía social de mercado le ha hecho, y los tiene, digamos, hacinados, ¿ya? Pero es que la gente tiene que buscar trabajo, díselo, pero si no los dejan salir de la casa, ¿cómo va a buscar trabajo? ¿Me entiendes? Entonces, hay una cantidad de contradicciones que se manifestaron en este minuto que quién la puede aclarar, que quién le puede indicar a alguien, ¿ya? Para que se aclare, digamos, sus ideas. Es solamente una posición que surge del campo popular, que surge desde los trabajadores. Y no como un cliché, es así, ¿ya? ¿Quiénes aportan más al financiamiento del Estado? Son los trabajadores y sus familias, no es el gran empresariado.
Por lo tanto, es antidemocrático. Esta economía social de mercado en la política es antidemocrática porque usa en beneficio, digamos, de los pocos, los dineros de las grandes mayorías. Y a los muchos les entrega una pequeña porción para sobrevivir. Todos los índices que están mostrando ellos mismos hablan de un IPC, perdón, digamos, de un Producto Interno Bruto que ha subido tanto, pero que no ha llegado a todas partes. O sea, no sé cuánto exactamente, son como $23.000, algo por el estilo, ya por ahí va, digamos. Pero si usted lo traslada, digamos, a dinero, resulta que una parte muy considerable de los trabajadores chilenos vive con mucho menos que eso. Entonces, le habría que decirle, bueno, al pueblo, digamos, que vaya a reclamar el resto, digamos, que le queda de los 23, los $25.000, ¿no? Claro, entonces lo que están viviendo, digamos, con menos, digamos, de 500. Y ellos se dan, mira cómo es, digamos, ¿no? El lujo de hablarnos de democracia, ¿ya? Cuando una de las primeras actividades, aparte de reprimir al pueblo mapuche, del ministro, fue soltar a 2 delincuentes de la cárcel. Gente que había atentado contra los derechos humanos de nuestro país. Y eso nos hablan de democracia. Esos son los que se permiten discutir en el Parlamento sobre lo que es democrático y lo que no es democrático. ¿Ya? Entonces, aquí está mal pelado el chancho, por ponerle un nombre, digamos, bastante autóctono. Por supuesto que sí, pero va a seguir estando mal pelado si es que no hay una decisión política de construir las condiciones para que se produzca la alianza. No va a llegar de buenas, digamos, a primeras. ¿Ya? Y si en esto tenemos que entrar en debate contra nuestros compañeros de izquierda, entremos en debate contra los compañeros de izquierda, porque muchos se han beneficiado enormemente de el modelo económico neoliberal. ¿Ya? Y uno de repente, digamos, entra en la duda si efectivamente están para la izquierda o el discurso, digamos, izquierdoso, ¿ya? Y lo levanto la mano y el puño izquierdo, pero con el derecho, digamos, estoy recibiendo por el otro lado, ¿ya? Entonces, esas áreas medias grises se tienen que clarificar, pero las condiciones hay que generarlas, ¿sí? O si no, los pequeños comerciantes, los trabajadores, ¿ya? Etcétera, etcétera, no tendrán las posibilidades de vivir dignamente, ni ellos, ni las familias, digamos, de que ellos vengan posteriormente. Eso, recordarle a todos nuestros amigos que estamos en directo en una transmisión conjunta. Está el Remolino Popular y también el Rebelde. Así que lo pueden ir, abajo sale una winchita con las direcciones para que ustedes puedan también dejarnos sus comentarios, sus consultas tanto a Demetrio como a Eduardo. Precisamente me quería colgar un poquitito lo que nos estaba hablando recién Demetrio. ¿Cuáles podrían ser entonces las diferencias medulares entre la supuesta izquierda que hoy se encuentra en el Parlamento y la izquierda que está fuera del Parlamento? Bueno, medulares, compañeros, son muchas, ¿ya? Es claro que nosotros no estamos para mejorar el sistema, estamos para combatir este sistema neoliberal capitalista y abrir las puertas a un nuevo sistema, ¿ya? Estamos para que el pueblo, los trabajadores, todos nosotros entendamos que tenemos que superar esta sociedad y tenemos que trabajar para otro. Lo cual no es un problema de un día para otro, ni es que toda lucha va a dar como resultado en lo inmediato la construcción del socialismo. No. ¿Ya? Cada lucha tiene su forma, tiene sus objetivos, pero toda lucha debe tener como punta también la transformación de la sociedad. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. En eso hemos estado, estamos trabajando, se están acumulando experiencias, fuerzas. Pero hay una llamada izquierda, que es la izquierda del sistema, porque lo que busca en el fondo es hacer más digerible, ¿ya?, lo que es la explotación, la opresión, esta doble opresión oligárquica de la oligarquía criolla y de la oligarquía imperialista. Y nosotros claramente que estamos por poner fin
a la explotación de la oligarquía imperialista y la oligarquía criolla. Estamos por avanzar hacia un país que camine con sus pies, ¿no es cierto?, que tenga un camino de industrialización y de propiedad de los recursos naturales y de propiedad de los recursos financieros. Ese es el programa. Entonces, los otros están con otra posición, ¿no? Mira, es una cosa impresionante como durante el tiempo de la pandemia hay gente que se reclama de izquierda desde el Parlamento y lo único que estaban planteando a cada rato, en cuanto matinal, en cuanto lado, que el país estaba en condiciones de endeudarse en el Fondo Monetario Internacional. O sea, uno queda pero realmente con una cachetada en la cara y dice, ¿cómo nosotros hemos luchado toda la vida contra los fondos buitres, contra la manera de opresión, de pérdida de soberanía que significa entregarse al Fondo Monetario Internacional, FMI y la Banca Mundial? Y ahí estaba, por ejemplo, le voy a decir, con nombre y apellido, estaba Boric, diputado de Convergencia Social, planteando, le preguntaron o no que había que endeudarse. Y ojo, por ejemplo, Daniel Jadwe, alcalde de Recoleta, también sostenía lo mismo. Entonces, eso indiscutiblemente marca claramente a una izquierda que está con un proyecto de superación, que sabe que los recursos están aquí en el país y que la oligarquía nacional tiene muchísimos recursos, no es necesario endeudar al país, dejarlo mucho más amarrado al imperialismo que lo que está hoy día, ¿ya? Y ahí ya marcamos una diferencia absoluta, ¿ya? También nosotros como izquierda popular, revolucionaria, tenemos que tener un proyecto que no sea con elástico. No podemos caer en la demagogia y en la mentira, ¿ya? Nuestra propuesta, nuestras candidaturas, nuestra lucha, no es para negociarla un poco más adelante, como ya han planteado algunos que se plantean como candidatos o precandidatos inclusive a la presidencia, dicen que son candidatos hasta el momento de hacer la primaria. Entonces uno dice claramente, oye, si no vaya a ser candidato entonces, estás engañando. O sea, para nosotros es muy claro, sin una izquierda popular fuerte, maciza, es imposible incluso llegar a acuerdos más amplios. Porque para que el pueblo pueda entrar, digamos, en acuerdos beneficiosos, tiene que tener la capacidad de obligar a los otros a cumplir los acuerdos. Y para eso tenemos que tener una política, una organización, una dirección política lo suficientemente validada, vinculada al mundo social desde el mundo popular, ¿ya?, que pueda imponer el cumplimiento de ciertos acuerdos. Porque si hoy día nosotros le decimos, por decir algo, al Partido Socialista, lleguemos a un acuerdo en el tema de derechos humanos, te va a decir que sí, pero va a dar la vuelta al perro y va a hacer lo mismo de siempre. Eso lo sabemos. Pero si tenemos un movimiento popular fuerte, ¿ya?, va a tener que pensarlo dos veces, porque el costo de traicionar un acuerdo a sí mismo específico puede ser muy grande. Entonces, no es que nosotros estemos así con una actitud negacionista, de que el todo o nada. No, el todo o nada, hemos dicho muchas veces, nada. El todo o nada es nada. Pero para llegar al todo, tenemos que ir despejando el camino, tenemos que desarrollar nuestras propias fuerzas. Y en esa izquierda que uno ve en el Parlamento, la ve tal como ellos se plantean, centro-izquierda, y son una parte del sistema, más allá de las intenciones que tengan uno y que tengan otro. No es un problema de intenciones ni cómo se reclame a sí mismo. Uno ve la práctica, la forma como han actuado, ¿no?, y a quienes han servido, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de la Bachelet. Hay gente que dice que fue muy bueno participar en el gobierno de Bachelet y que hay que defender el legado de la Bachelet. Y nosotros quedamos ahí con un problema, pero ¿cuál es el legado? ¿El legado proimperialista? ¿De estar con Guaidó, de estar con la reacción, de estar con ellos? O sea, eso tenemos que defender. Si no tocaron la FP, no tocaron la ISAPRE, ¿ya? Siguieron con el mismo, ¿cómo se llama?, modelo sindical, no abrieron las puertas a los amarres, que significa, digamos, hoy día
un movimiento sindical que prácticamente es difícil de sostener. O sea, ¿de qué ha tenido de bueno que alguien que se reclame de izquierda esté en un gobierno con esa característica? No es que la izquierda, no es que los revolucionarios no podamos participar en un gobierno amplio, sí, pero ¿para qué? ¿Para qué vamos a participar? ¿Para llevar el amén y para que se laven la cara? Ahí es donde está el problema central, ¿no? Nosotros decimos sí, estamos con fuerza, con todo, vamos a entrar al Parlamento cantando, pateando, como sea, ¿no? Pero levantando la alternativa de los trabajadores y el pueblo, y más de algunos medios socialdemócratas va a tener que llegar a algunos acuerdos puntuales, pero como consecuencia de la existencia de una posición, ¿ya? Pero lo que está ahí no es posible en la actual etapa llegar a un acuerdo con esa izquierda institucional que más que izquierda es, como decíamos años atrás, en la nueva derecha, ¿ya? Que trabaja por la izquierda, pero para fortalecer y para mantener el modelo que Piñera le llama social de mercado, el modelo neoliberal, ni más ni menos. Demetrio, ¿tú qué diferencias ves medulares con aquellos que se reclaman de izquierda también? Sí, yo creo que hay diferencias que no son evidentes, que no son, que se mantienen un poco en la sombra, ¿no? Y que dicen relación con los programas entre una izquierda que participa del proceso, digamos, electoral, ¿ya? Y una izquierda, digamos, revolucionaria que está fuera de ese proceso, digamos, ¿cuánto se llama? Parlamentario, ¿verdad? Eso es lo que quise decir, parlamentario, ¿ya? Quiero establecer, por ejemplo, mira, cuando el Partido Comunista planteó durante mucho tiempo, digamos, el término de ¿cómo se llama esta? De que te dejaran fuera, ¿cómo es? La exclusión. Exclusión. De la exclusión, de la exclusión, una tremenda, digamos, pelea. Una vez que terminó y ellos se legalizaron y entraron, se terminó la pelea por la exclusión. O sea, no hay nadie más, no existe nadie más, ¿ya? O sea, por lo tanto, digamos, allí se termina más o menos como la representación política. Entonces, ahí, claro, evidentemente, digamos, hay una diferencia, digamos, importante que yo creo que tiene que ver con, o está relacionada con temas programáticos de fondo, que no se mencionan, ¿ya? Porque no sería, digamos, de buena costumbre, digamos, ¿ya? Entrar, digamos, a discutir esos temas. Pero por lo tanto, pero obviamente que sí, cuando tú utilizas la movilización social para llevarla a una negociación, y no estoy en contra de la negociación, estoy diciendo que cuando tú la ocupas y la llevas a una negociación y después la desarmas, por supuesto que hay concepciones distintas, ¿ya? O sea, las posibilidades de que se consoliden las nuevas conquistas es solamente con organización estable, permanente, no solamente institucional, ¿ya? No solamente, digamos, eh, por los nombres, digamos, que puedan tener las organizaciones, ya sea estudiantiles o sindicales, sino que es fuerza organizada. Entonces tenemos concepciones diferentes, efectivamente tenemos, y básicamente ahora en lo inmediato, claro que es evidente que no hay un punto, digamos, de acercamiento entre esa izquierda parlamentaria y la izquierda extraparlamentaria, en la cual nos encontramos nosotros, digamos. Y nosotros somos los excluidos de ahora en términos generales, ¿ya? ¿Sí? Vamos a pelear, por supuesto que sí, y mire, y vamos a pelear por el tema, no estar por estar en el Parlamento, eh, ¿por qué es necesario estar allí? Sino que nosotros somos parte de este país. Nosotros pagamos los impuestos con lo que se les paga a los parlamentarios. O sea, tanto nosotros como nuestro entorno, como nuestras familias, pagamos los impuestos y por lo tanto con esos impuestos se le paga a los parlamentarios, al gobierno, a la Fuerza Armada, digamos a todo el mundo. Y entonces, ¿por qué tenemos que estar fuera si somos parte, digamos, de esta sociedad? ¿Ya? Distinto es si no lo hiciéramos, no, nosotros lo hacemos, trabajamos. Y por lo tanto hacemos nuestro aporte a la sociedad y es justo que estemos en los momentos de decisión.
política, social, económica de esta sociedad. Y eso está obviamente, digamos, en el Parlamento, en el gobierno. ¿Por qué se nos quiere siempre dejar afuera? ¿Por qué andamos pidiendo cosas imposibles? Un aumento salarial, digamos, importante es posible, y eso no es imposible. Pedir independencia del imperialismo norteamericano es absolutamente posible. ¿Por qué no? O sea, lo que pasa, digamos, es que nosotros estamos excluidos hoy día del resto de las instancias, digamos, de gobierno porque decimos la verdad, porque llevamos la verdad por delante y eso le genera conflicto a quienes, digamos, esconden la verdad para poder mantenerse, digamos, en un buen estatus, en una buena condición, digamos, económica y social. ¿Ya? Nosotros somos organizaciones que, por decir la verdad, somos molestos, ¿sí? Y les sale más fácil a ellos descalificar que entrar en la discusión con nosotros. Fíjense que el cinismo de la ex nueva mayoría y de la ex concertación, que finalmente implementaron gran parte de la llamada economía social de mercado y que nos vienen a explicar ahora de que hay injusticia en Chile, ¿ya? Con la patudez, digamos, que uno los... Y es increíble, hasta pareciera que estuvieran diciendo la verdad, bueno, realmente increíble, ¿ya? Cuando ellos hablan de las injusticias que hay, como si los gobiernos en los cuales ellos estuvieron, que ellos dirigieron, en los cuales ellos tomaban decisiones, no hubieran existido estas cosas, digamos, ¿ya? No, pues. Entonces, claro, cuando uno dice la verdad, eso les molesta. Y no ha habido de parte de ellos ni el más pequeño asomo de autocrítica para cambiarse la camiseta y empezar a contarnos a todos nosotros de que en Chile hay injusticia, como si fuera un problema de Piñera. Pero sí, ellos llegaron a un acuerdo antes de la llamada transición. La concertación y la nueva mayoría estuvo negociando y conversando y aprobando conjuntamente en el Parlamento estas cosas. O sea, el 18 de octubre no hubiera llegado si las cosas hubieran estado bien. ¿Por qué llegaron? Porque las cosas estaban malas. O sea, no es un invento. El 18 de octubre, digamos, no, el llamado estallido social no fue algo, digamos, generado artificialmente. O sea, había, obviamente, un proceso de crisis económica en desarrollo. ¿Ya? ¿Y eso qué? ¿Quién lo va a pagar eso? Nuevamente lo van a pagar los trabajadores. Entonces, claro que tenemos una diferencia, digamos, con algunos compañeros de la izquierda, pero esto no significa que tengamos que romper. Pero otra cosa es que tengamos que decirnos la verdad, ¿ya? Si todos los que están hoy día, digamos, llamándose de izquierda, digamos, allí, están, pero felices negociando con los locos, o por lo menos no se sienten mal, independientemente que digan algunas cosas, digamos, ahí en tremendas disputas, ¿no? ¿Ya? O sea, no. O sea, por eso es que las diferencias, claro que son medulares. Nosotros decimos la verdad. Aquí está. Y no la decimos por el lado, la estamos diciendo públicamente. La decimos por nuestro escrito. Y nos conocemos. Y ese es otro dato interesante. No estamos hablando ni ellos ni nosotros con gente desconocida. Venimos desde los tiempos del MIDA tratando de reconstruir la izquierda. Y eso ya lleva hartos años. Y en donde una y otra vez los discursos y etcétera, etcétera, donde ya nosotros aprendimos que no hay que meterse, digamos, en esa área. Pero lo que pasa es que mientras eso está sucediendo, las familias siguen siendo hacinadas y teniendo el problema del COVID-19. Sigue teniendo bajos salarios. Por lo tanto, claro que tenemos urgencias distintas, claro que tenemos concepciones diferentes, pero vuelvo a insistir, eso no significa que tengamos que romper y no mirarnos nunca más. Al contrario, mientras más francos seamos, nosotros sabemos exactamente a qué atenernos, ¿ya? Tenemos que terminar con esta parte, digamos, media oscura, entre que yo soy de izquierda, pero no tanto, ¿ya? Pero sí, pero no, y como si aquí nosotros, los compañeros PC, estuvieran planteando la revolución socialista pasado mañana, una cosa por el estilo, ¿no?
¿ya? No, no es eso. Estamos en un proceso democrático, digamos, aquí, que hay que tomar, digamos, las experiencias, ¿verdad? Y por lo tanto, estamos disponibles para una conversación, una discusión, pero franca. O sea, no tenemos porque ya a esta altura no nos mentimos entre nosotros. Los primeros años podríamos haber comulgado con rueda de carreta, pero ya no. ¿Mm? Y el tiempo ha pasado, ¿ya? Y ya no somos los jovencitos, digamos, de hace varios años atrás. Ya tenemos, etcétera, etcétera, ¿no? Para que nos vamos a meter en problemas graves. ¿Ya? Eso. Justo se nos fue Víctor, que tenía que hacer la pregunta. Ven, Ah, sí, Bueno, les cuento que nos están llegando muchos saludos de diferentes partes de Chile. ya. El sur de Chile muy, muy movido hoy. Nos están viendo a través del Facebook del MIR y también el Facebook del Remolino Popular y del PCAP, por supuesto. Bueno, yendo más o menos hacia lo mismo, ya ustedes lo han explicado un poco, pero quizás hincarle un poquito más el diente ahí. ¿Por qué es necesario un movimiento de masas con organización y dirección política clara? Puede partir Demetrio. Bueno. ¿Sí? ¿Yo? sí, dale. Ya, mira, ¿por qué es necesario? Porque las transformaciones económicas, políticas, sociales, culturales que nuestra sociedad requiere impulsar no puede ser de una élite o de un grupo pequeño de personas muy preclaras. No, tiene que ser inevitablemente la acción del propio pueblo que quiere cambiar sus condiciones de vida. Reemplazar al pueblo organizado, a los trabajadores organizados, en la generación de un proceso de democratización con una perspectiva de profundización de esa democracia en el futuro. Ahora, tiene que ser así. Imagínate tú hoy día. Ahí tenemos unos problemas de conexión. Ahí va a volver. Ya tenemos problemas de conexión con Demetrio. El tremendo flipo que este gobierno para impulsar. Hay un problema de batería, disculpen. Ahí volvió. Sí, ahí volviste. Sí. Te perdiste en algún No, minuto. es que hay un problema de batería, ¿no? Sí, estaba trabajando con él. Decía yo que las demandas, o sea, las transformaciones son tan grandes que se requiere de cientos de miles de personas movilizadas, ¿ya? Para desarrollar el deporte, desarrollar la educación, para desarrollar las áreas de la salud, para desarrollar, digamos, el tema del medio ambiente, etcétera, etcétera. Se requiere obviamente de pueblo y trabajadores organizados, o toda la persona, digamos, que quiera organizarse, ¿ya? La deficiencia de creer que todo llega desde el aparato del Estado, aunque necesitemos más Estado, tiene las dificultades de venir desde arriba. De lo que se requiere al democratizar la sociedad chilena es de tener una organización social que surja desde abajo, ¿ya? Que conociendo los problemas de manera directa y no por datos o estadísticas, sino que conozca, digamos, a las personas, va a ser un proceso mucho más rico. Por lo tanto, se requiere de una masividad de las personas con conciencia, ¿ya? No es masa amorfa, es pueblo con conciencia, son trabajadores con conciencia, pero masivamente organizados para resolver los problemas de una sociedad como la nuestra. Y tiene, por supuesto, que tener organización y tiene que tener dirección
organización política. O sea, una gran cantidad, digamos, de personas organizadas tienen que saber para dónde van. El proceso de democratización de una sociedad es un proceso constante, permanente, no acaba, no culmina con, en este caso, con terminar, por ejemplo, con la Constitución de 1980, de la dictadura, ¿ya? Sino que se sigue profundizando, se sigue levantando. Y si esa Constitución no representa efectivamente, independientemente de cómo haya sido, porque no necesariamente, digamos, al tener una nueva Constitución van a aumentar los salarios, ¿ya? O la gente va a salir de la pobreza. Por lo tanto, para todas esas cosas se requiere de cientos de miles de personas, para no decir millones, pero de personas organizadas trabajando, ¿ya? En todas las áreas de una sociedad como la nuestra. O sea, el mayor valor que puede tener una sociedad está en sus personas, en sus trabajadores, digamos, en la gente que sabe, que conoce, que sabe cómo hacerlo. Nadie le va a decir, digamos, a un pescador cómo tiene que hacerlo. Lo que sí tiene que hacer el Estado es garantizar que él pueda tener acceso al mar y a los productos del mar, ¿ya? Y no que se lo coman, digamos, las grandes empresas transnacionales. Entonces, imaginémonos la cantidad de áreas que hay que nuevamente volver a plantar de árboles en nuestro país, etcétera, etcétera. O sea, la, lo que nosotros tenemos que construir es cuando hablo de un programa yo, estoy hablando de una nueva sociedad, no solamente los problemas políticos inmediatos, una nueva sociedad en la cual podamos vivir dignamente todas y todos. Eduardo. Bueno, mira, si sin el pueblo en el centro de todo, sin los trabajadores en el centro del todo, no hay nada. O sea, fundamentalmente la organización es la síntesis que el propio pueblo se da. No es algo que podamos colocarlo en forma mecánica. Pensemos en el tema de la pandemia. Fíjate que los países que tienen regímenes independientes, soberanos, socialistas, que dicen construir socialismo, son los países que mejor han enfrentado el tema de la pandemia. Ahí tienes tú la República de Laos, tienes Cuba, Vietnam, la República Democrática de Corea, China. ¿Ya? Incluso con toda la situación de cerco y complicación que tiene Venezuela, que todos sabemos que la están pasando mal, porque, bueno, le tienen, como se llama, en cautela, le han robado sus recursos que estaban depositados en el extranjero, no le permiten comerciar, tienen un cerco, etc. Todo lo que sabemos, ¿no? La están pasando mal, pero sin embargo, porcentualmente tienen la nada misma de fallecidos por COVID en relación a Chile, por ejemplo, que es un país planteado como un oasis, ¿no es cierto? Dentro de América Latina éramos el mejor del mundo. Entonces, la práctica, los principios generales que nos dicen que unos países, unos pueblos organizados que se dan una dirección propia, ese principio nos dice también que se resuelven mejor todos los problemas. Y aquí no se trata, porque a veces en la caricatura, usted quiere copiar el modelo cubano, no, que el modelo coreano, no, que a lo mejor el vietnamita. No, nosotros tenemos principios que decimos que el pueblo de los trabajadores tiene que tener su síntesis orgánica que nos va a dar un tipo de sociedad que determinemos de acuerdo a las características y a la realidad en la que vivimos. Aprendemos de los demás, claro, y aprendemos esto, que en los lugares que están bajo una dirección popular, fíjate que han enfrentado mejor las cosas, y los resultados son a ojos vistas mejor. ¿Para qué vamos a hablar de ejemplo? Podríamos nombrar a Estados Unidos, podríamos valorar la barbaridad de Brasil, lo que pasó en España, en Italia, etc. ¿Ya? Mira, Cuba tiene 80 y tantos, creo cerca de 90 fallecidos, compañeros. Y tienen prácticamente el 60% de la población que tiene Chile. O sea,
Nosotros, para tener los mismos fallecidos que tiene Cuba, tendríamos que tener 160, 170. Y estamos llegando a los 13.000. Entonces, claro que dice que es importante que el pueblo sepa cómo resolver. El pueblo tiene la capacidad, como dice Demetrio, tiene la inteligencia, ¿no es cierto?, de ver de dónde saca las energías, de dónde saca los recursos para poder resolver. El problema es que aquí todo se deja en manos del capital y para dar una muestra de algo que sea neutral, se dice de un equipo de expertos. Entonces el pueblo queda al margen, quedamos todos al margen, nadie discutimos. Para eso están los expertos, están los señores con título. Ojo, nosotros no tenemos nada contra el mundo con título, por el contrario, queremos que ojalá sea una universidad toda la sociedad del futuro. Pero claramente como una cosa de un proceso democrático participativo en que el pueblo se empodera. Es imposible nosotros imaginarnos una sociedad futura, ¿no es cierto?, si no es bajo el control de los trabajadores, de los campesinos, de los pueblos originarios, etc. No esta situación que tenemos hoy día, compañeros. De repente se enoja, por ejemplo, la UDI se enoja porque un par de diputados, en forma fresca, porque hay cosas que son impresionantes, cambian de caballo y votan por el 10%. ¿Ya? ¿Para qué vamos a decir lo de desborde, que ya es realmente un espectáculo? Cómo el hombre hizo su operación, ¿ya?, para después, entre comillas, hipotecar todo su capital político e irse de ministro a un ministerio que no es político, donde no puede hablar de política, que es el Ministerio de Defensa. ¿Ah? Qué raro, ¿eh? Era la derecha social. Mira cómo desapareció la derecha social. Bueno, pero es extraño, compañeros, que aquí vienen y expulsan o se autoexpulsan diputados que fueron electos equivocadamente para nuestro gusto, porque ese partido como la UDI no debiera existir, debería estar declarado ilegal, porque un partido que sostiene la dictadura y las masacres en Chile, yo creo que no podía, ¿cómo se llama?, seguir siendo legal. El partido nazi no siguió siendo legal después que Hitler no estaba. ¿Ya? Pero bueno, aquí sigue legal, como se llama, la UDI. Pero lo expulsan y los electores, quienes lo eligieron, no tienen ningún control. Ellos pueden reclamarse hasta socialistas, o se podrían reclamar ultrafascistas, como ellos quieran. O sea, el papel fundamental, el centro de todo, debe estar el pueblo, los trabajadores. ¿Ya? Una política, el que mande sea el pueblo, con sus organismos políticos orgánicos, porque sin organización no tenemos nada. Es por eso que la actitud antipartido, antiorganización, es una actitud incorrecta. Se entiende, porque si la gente mira los partidos del sistema, algunos partidos autorreclamados, inclusive de izquierda, que han hecho barbaridades, porque es verdad, ¿ya? Y como dice Demetrio, mínimo uno puede exigir un poco de autocrítica. Y es así, mínimo un poco de autocrítica, viejo, si tú eres responsable. Si esto no es una cosa que hubiéramos pasado nada más porque llegó Piñera, ¿no? Aquí hay todo un sistema que se ha avalado, que se ha construido, que se ha profitado de él y que algunos han engordado en forma impresionante, la billetera sobre todo, ¿ya? Entonces, claro, nosotros sí entendemos y sostenemos que solamente el pueblo, con sus organizaciones, con sus partidos, ojo, la derecha no solamente tiene partido, tiene el Estado, tiene las organizaciones patronales, ¿no? Tiene las organizaciones financieras, tiene el poder judicial, tiene incluso las direcciones de las iglesias. No al creyente de base, no al compañero que es un cristiano de base, ya sea evangélico o católico, no. Pero tiene las grandes direcciones. ¿Qué ha dicho la Iglesia Católica? Que es un tema, compañero. ¿Qué papel ha jugado desde el 18 de octubre hasta hoy día, pasando por la pandemia, pasando por el tema de los derechos humanos, de los 500 jóvenes con daños oculares, etcétera? No ha dicho nada. Ellos tienen su organización, entonces el pueblo está obligado a tener su propia organización. Los cristianos consecuentes tienen que tener su organización, tienen que estar con las posiciones revolucionarias.
Porque como decía Camilo Torres, no vamos a discutir si el alma es mortal o inmortal. El hambre es mortal y eso lo sabemos todos los chilenos. Él decía, cuando el hambre es mortal no tenemos por qué estar discutiendo si el alma va a ser mortal o no. Lo que tenemos mortal es el hambre y eso lo sabemos. Tenemos que organizarnos entonces. Claro, Camilo Torres, ese cura, formó una guerrilla en Colombia. Yo no digo que estemos hoy día levantando una guerrilla, pero tenemos que levantar un poderoso movimiento popular con dirección y corregir a las instituciones, organizaciones como la propia CUT, la ANEF, el Colegio de Profesores, etcétera, etcétera, ¿ya? Porque que se pongan a la altura de las necesidades de los cambios. ¿Ya? Llevarlos, digamos, que den un salto de calidad. Si aquí nadie está pidiendo que alguien se haga el harakiri. Ojo, yo no creo que ni los compañeros, ni el MIN, ni nosotros queremos que la gente se haga el harakiri. Pero sí queremos que tras un programa y tras propuestas realmente que van más allá de la cosa puntual y reivindicativa inmediata, sino que van también apuntando hacia un cambio social profundo, hacia una independencia, soberanía, refundación de Chile, hacia una patria soberana, independiente, ¿ya? Digna. En torno a eso se puede conversar mucho. Cada uno puede responder por su pasado. Pero lo que tenemos es la necesidad de un programa democrático, popular, revolucionario para ahora. Y ahí, si quieren discutir, podemos discutir, compañeros. Pero no podemos llevar una discusión al tiempo que estamos, digamos, cautelando, ¿no? La mantención de este sistema institucional existente. Porque no podemos sostener, como lo sostienen algunas personas equivocadamente, hemos sido el partido más legal, hemos sido el partido más respetuoso de las leyes que ha habido. ¿Y de qué leyes hablamos, compañeros, si nosotros somos subversivos, queremos subvertir el orden? Pero subvertirlo no en forma loca, sino es un problema de cualquier cosa. Pero queremos cambios. No nos gusta este sistema legal, no nos gusta la Constitución del 80. No sirve a los trabajadores y el pueblo. Tuvieron que hacer una reforma constitucional para sacar el 10%, compañeros. Y para ver la posibilidad de que la AFP les pase la plata a las grandes empresas que están con problemas financieros, que están en falencia en este momento, se necesita al menos una mayoría simple en el Parlamento. Ahí no es necesario, por ejemplo, hacer reforma constitucional. O sea, las leyes, todo está hecho en beneficio de los mismos. Entonces, claro que nosotros tenemos derecho a decir, no nos gustan, no estamos de acuerdo con este orden legal. ¿Cómo podemos sostener esto? Queremos cambiarlo. ¿Ya? Y ahí tenemos que encontrarnos con todos, incluso con aquellos que han cometido errores. Los que han cometido crímenes contra el pueblo, que han colaborado, digamos, y que ha significado vidas humanas, ahí sí que no. Esa es otra cosa. ¿No? Pero los que han cometido errores pensando que a lo mejor hacíamos un atajo por aquí y podíamos salvarnos, como se llama, y cambiar el capitalismo desde adentro, bueno, ya se han pegado sus cachetadas. Nosotros no tenemos ningún problema en conversar. Si este es un problema de mayorías, pero en torno a un programa revolucionario. Y revolucionario hablamos que dé cuenta de las necesidades para este momento. No estamos hablando de un programa revolucionario que decrete o que plantee decretar, lo cual sería una barbaridad anticientífica, la abolición de las clases sociales, porque se extinguen las clases y no hay ni una abolición de una. Pero bueno, no queremos un proceso, ¿no es cierto?, en que vayamos caminando a una sociedad en que el hombre, y cuando digo el hombre me refiero al ser humano, hombre y mujer, estemos en el centro de todo. Oye, y tomando entonces esto último que nos plantea Eduardo, y pensando en que precisamente, bueno, Eduardo ha sido candidato a la presidencia de la República y que, bueno, Demetrio también planteaba hace un rato que es importante el poder ir a disputar ese espacio en el Parlamento, por ejemplo, y también Demetrio ha sido candidato a diputado. Pensemos entonces,
¿cuáles serían las cosas que tendría que contener un programa revolucionario, decías tú, popular, para el día de hoy, que sea consecuente, pero que a la vez sea coherente con las necesidades de nuestro tiempo? ¿Cuáles serían entonces las cosas sine qua non que tendría que tener Demetrio un programa como este? Mira, yo creo que que es lo urgente y un poquito lo más de fondo. Yo diría que lo urgente, no necesariamente como programa, sino que como política, es que nuestras organizaciones eh, agiten y llamen a que la mayor cantidad de personas, de ciudadanos y ciudadanas de este país, vayan a votar al plebiscito. O sea, que el apruebo y marcando asamblea constituyente sea masivo, realmente, digamos, sea una fuerza que por lo menos demuestre una voluntad de un cambio. Entonces yo diría que la primera tarea es eso, ya agitar, digamos, el tema del plebiscito, digamos, que viene en el mes de octubre. Eso es lo primero. Se acopla. El segundo, o por lo menos, digamos, los temas de fondo, es que inmediatamente nosotros debemos entrar a preocuparnos por los compañeros y compañeras que van a participar del proceso, digamos, electoral, ya sea para la convención o para las candidaturas a diputados y senadores, o sea, perdón, sí, no, los alcaldes y, Concejales. y concejales, ¿ya? Eh, Tienen por lo menos, digamos, alguna idea central establecida. ¿Ya? El tema del programa explicarlo es bastante largo, yo diría, entonces, por lo menos las cosas centrales que tendría que tener, ¿no? ¿Ya? Es un programa de carácter, digamos, nacional, o sea, tener un sentido profundamente patriótico, de verdad. O sea, patriótico en el sentido no del patrioterismo, de las marchas y no, patriótico, digamos, en el sentido de que todas las riquezas básicas de nuestro país tienen que estar en manos de los ciudadanos de este país. Segundo, ya que nuestra fuerza, digamos, nuestra representación política plantee, digamos, al conjunto de los pueblos latinoamericanos y caribeños nuestro deseo, nuestro afán, eh, nuestra necesidad de construir nuestra segunda y definitiva independencia, como la plantearan en otros momentos, digamos, los grandes patriotas, digamos, iniciales. ¿Ya? O sea, hay una declaración de intención de parte, digamos, de nuestras fuerzas de declarar la paz a nuestros pueblos, digamos, hermanos, y decirle, no podemos salir solo de esta situación eh, de dependencia si no lo hacemos todos juntos, ya es imposible. Necesitamos entonces que conjuntamente con que las riquezas básicas estén en nuestro país, también declaremos a nuestros compañeros latinoamericanos y caribeños nuestras intenciones de paz, de amistad, de unidad económica y política con ellos para la formación de un gran mercado latinoamericano y caribeño, como de la misma manera como el capital lo hizo ya en Estados Unidos, lo hizo, digamos, en la zona norte o lo hizo, digamos, en Europa. Ya no es posible, tenemos que superar la reivindicación, yo diría, de la propia, digamos, burguesía, de las propias transnacionales que plantean, perdón, que ya están haciendo el tema de la integración. O sea, lo que eran las banderas de la CEPAL, digamos, ¿verdad? Planteada hace muchos años atrás de la integración, resulta que el capital lo ha hecho. Ya los capitales chilenos u otros, digamos, ya están en todas partes, digamos, de América Latina y los capitales de una parte explotan a otros países, a otros trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces es necesario que nuestro programa por lo menos contemple eso. Necesitamos ya superar el concepto de integración por el concepto de unidad económica y política de los pueblos de América Latina. Tercero, digamos, creo que es importante que el, el, la conducción tenga un Estado mucho más fuerte que el que tiene. Terminar con la Constitución, digamos, del 80, que establece un Estado subsidiario. ¿Ya? Necesitamos un Estado
que esté al servicio de las grandes mayorías de nuestro país. Un Estado que se encargue, digamos, de la familia, que se encargue de los jóvenes, que se encargue de la educación, que se encargue, no pensando en la vuelta, digamos, a los estados nacionales, no pensando, digamos, en la vuelta a los, ¿cuánto se llama? Digamos, a las décadas anteriores, sino que un Estado que se proyecte como un Estado partícipe de un Estado mucho mayor, pero que asuma las tareas inmediatas como las que acabo de mencionar, y entre ellas, por supuesto, las pensiones, digamos, a los trabajadores que ya han jubilado. O sea, es necesario que los trabajadores de verdad vivan el júbilo, ¿ya? Y no la miseria de de las pensiones. Que los jóvenes, digamos, tengan de verdad una expectativa de vida y de superación de sus condiciones de vida, digamos, miserables en algunos casos, ¿no? O sea, el acceso a la ciencia y la tecnología, que tenga, digamos, el acceso a la diversión, que tengan acceso al deporte. O sea, esto, digamos, debe contener un programa. Y eso, ¿en qué mano está? No puede estar en manos privadas, tiene que estar en manos del Estado. Tiene que haber un Estado que en definitiva es el que garantiza y asegura que así sea. No es posible que quede al libre albedrío o a la mano mágica, digamos, del mercado, lo que son situaciones básicas de las personas, como los derechos humanos y los derechos, digamos, sociales y políticos. ¿Sí? Por lo tanto, es necesario terminar con esa constitución del 80, planteada, digamos, en los tiempos de la dictadura, y remozada incluso por las alianzas de la concertación. Entonces, creo que el mismo tiempo tiene que estar la alianza, dentro de ese programa tiene que haber una alianza, digamos, de pueblos, ¿sí? Y estamos planteando una alianza de pueblos para América Latina, necesitamos entonces una alianza de los pueblos en Chile. No solamente el pueblo chileno, el pueblo mapuche, el pueblo aymara, etcétera, etcétera. Tiene que haber un reconocimiento oficial expresado en la nueva Carta Constitucional de que Chile tiene que ser inevitablemente, por el respeto, digamos, a la historia, por el respeto al presente y con, por supuesto, digamos, hacia el futuro, un Estado plurinacional por lo menos. ¿Sí? Entonces, yo creo que en eso tiene que haber hay una cantidad, digamos, importante de elementos que hay que conversarlo, pero me parece que los que acabo de mencionar por lo menos tienen que estar incorporados de tal manera que una nueva sociedad contemple que un área importante de la economía en manos del Estado, en manos sociales, y impulsar, por supuesto, la economía, digamos, mixta y la economía privada, digamos, en el caso que sea necesario. O sea, las personas que tienen pequeños emprendimientos, que tienen medianas empresas, tienen que ser favorecidas por la mano, digamos, del Estado para que ellos puedan desarrollarse. O sea, necesitamos que nuestra sociedad entre, o por lo menos a la segunda mitad del siglo XXI, en condiciones de dignidad generada por por las mismas personas. Nadie les va a venir a dejar eso. Nadie se las va a traer. Ellos mismos tienen que construir su propio futuro para ellos y para su descendencia. Compañero Eduardo, entonces, pensando en el Chile de hoy, ¿qué condiciones sin las cuales no podría ser posible un programa revolucionario avanzado que nos permita entrar en la disputa? ¿Cuáles cree usted que pueden ser esos puntos? Mira, yo creo que sí, estoy de acuerdo con lo que planteó Demetrio, solamente señalar que tenemos que construir una plataforma para el periodo, ¿ya? Una plataforma que es una base en relación a lo que es el programa general, que ya toma un tiempo mucho más largo. Y esta plataforma tiene que, junto con ir resolviendo problemas inmediatos de supervivencia, ¿ya?, de los trabajadores, del pueblo, de los estudiantes, etcétera, ¿ya?, problemas inmediatos, tiene que ir abriendo espacios democráticos, ¿no? Porque claro, estamos con el tema de la nueva constitución. Entonces uno se pregunta, ¿es posible que exista una constitución de los trabajadores y los pueblos de Chile, realizada bajo el gentil auspicio de la Coca-Cola, de la oligarquía imperialista y criolla, de unas fuerzas armadas politizadas e ideologizadas, ¿no es cierto?, en defensa de un modelo capitalista,
Unas Fuerzas Armadas cuyo único objetivo ha sido toda su vida reprimir a los trabajadores y el pueblo. ¿Es posible que exista en esa situación? No. Pero sí es posible instalar, eso va a depender de lo macizo que sea el apruebo y de la posibilidad de elegir, digamos, delegados constitucionales con una posición avanzada, correcta, ¿ya? Popular, revolucionaria incluso, y de la movilización social, del debate que se haga en todos los territorios, en los sindicatos, todo, ¿ya? ¿Qué tipo de educación necesitamos para ahora? ¿Ya? ¿Qué tipo de educación se necesita en sus distintos niveles? ¿Cómo deben ser la relación con las Fuerzas Armadas y policiales? ¿Qué relación debe haber en relación a la gran minería, el cobre, el litio, las plantaciones forestales, las salmoneras, los puertos, los aeropuertos que hoy día están en manos privadas? ¿Ya? ¿Qué pasa con el gran mercado de capital? Como decía Demetrio, claro, tenemos que ir avanzando, ¿ya? En una situación de qué tipo de las áreas que tiene que haber, un área social, mixta, privada, en fin. ¿Cómo desarrollamos a partir de la ciencia un programa que nos permita enriquecer al país, industrializarlo? Es muy importante, porque si no tenemos industrias, porque aquí el capital financiero ha destruido la industria nacional, ¿ya? Y nosotros sí que vamos a ir en apoyo, por ejemplo, de la mediana y pequeña empresa, la pequeña y mediana industria. También a lo mejor van a tomar formas más cooperativas entre ellos, etcétera, etcétera. Ya van a avanzar de acuerdo a las realidades de Chile, ¿ya? Es algo que no se puede hoy día escribir así en un papel, así como así, pero claro, se puede orientar, ¿ya? Pero hoy día el capital financiero más bien ha destruido todo lo que es industria nacional. Y tenemos que tener una política que vayamos a construir una maciza industria nacional. Y que no nos pase, ¿no es cierto?, que no podíamos comprar ni siquiera un respirador afuera, porque si pasaba por Estados Unidos el avioncito, los gringos lo bajaban y como los piratas se robaban, digamos, el respirador. ¿Ya? Y claro, y a lo mejor si nosotros aquí hubiéramos tenido empresas como teníamos antes, como FENSA, Madensa, que fabricaban lavadoras, esto, con el motorcito ese que podía producir con algunas, los ingenieros lo saben, con algunas modificaciones, a lo mejor servía para estar con una cosa de ventilación y una cantidad de cosas que con una industria desarrollada podemos enfrentar miles de pandemias o prevenir que no nos vengan y cuando nos vengan que no nos traten tan mal, ¿ya? Y no estar dependiendo a la posibilidad que tengamos acá o allá. Por ejemplo, fíjate que Cuba ha desarrollado una cantidad de medicamentos para tratar el tema de la pandemia, de calidad que han sido probados incluso y adquiridos por los italianos, que no es ninguna república socialista, que yo sepa. ¿Eh? La República Democrática de Corea, hoy día ya está avanzado una vacuna propia contra el COVID. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos desarrollar la ciencia, la técnica y la industrialización? Es un elemento fundamental para el tema de la independencia. Y claro, nuestra independencia nacional y la patria plurinacional que necesitamos en Chile no es en contradicción, ¿no?, con los intereses de la gran patria latinoamericana, de la hermandad con los pueblos de América Latina y el Caribe. Por el contrario, nuestra suerte está íntimamente relacionada con la suerte de los demás pueblos. Entonces, sí, yo creo que existen y para eso hay que trabajar. Yo creo que en las cosas inmediatas, en las demandas inmediatas, si nos vamos trabajando como izquierda, como organizaciones revolucionarias, vamos a construir una plataforma en la cual participen los propios compañeros interesados, que participen las propias bases sociales, ¿ya? Es lo mismo que en el tema de la Constitución, compañeros. Claro, a lo mejor escribir un proyecto de Constitución así en frío es relativamente fácil. Pero ¿quién tiene que tratar el tema, por ejemplo, compañeros, de los pueblos originarios? Tienen que estar escritos por los compañeros que pertenecen a los pueblos originarios. No puede ser de otra manera, ¿no? A ver, ¿cómo vamos a discutir el tema de la administración del país?
Nos vamos a quedar con el sistema administrativo que tenemos hoy día, que fue impuesto el 74 por la dictadura, por el CONARA en ese tiempo, ¿no es cierto? Esto de dividir al país en unas cuantas regiones, que eran más bien regiones de un punto de vista de ocupación política, militar, policial, porque esta cosa de las regiones no las conocíamos antes. Entonces alguna gente dijo, mira qué progresista, ¿cómo se llama este gobierno hoy día? No, era una cosa de ocupación. Y de tal forma que, por ejemplo, a los pueblos originarios, ya sea Aymara o en este caso Mapuche, lo tiene dividido en varias regiones. No hay una continuidad territorial. Entonces, al no haber continuidad territorial administrativa, no hay continuidad en el tema cultural, en el tema económico, educativo. Entonces, quizá la nueva constitución tendrá que dar cuenta de zonas o se llamarán de otra manera, pero la distribución va a ser distinta. Para dar cuenta de aquello. Pero tenemos que hacerlo desde el pueblo. Y claro, tenemos que ir paso a paso. Demetrio dijo en una intervención hace un momentos atrás que la constitución que hoy día salga va a ser de una característica. Pero cuando avancemos en el proceso de liberación, en el proceso de construcción de la patria nueva, en el proceso, digamos, de avanzar hacia el socialismo, seguramente vamos a tener una nueva constitución que obedezca a ese momento y a esas características, ¿ya? Y que va a estar también determinado por una intervención social, popular, distinta, inclusive por una base material distinta que va a ser unas Fuerzas Armadas, que son el pilar fundamental del Estado, que tienen que estar comprometidos con un proceso que garantice, digamos, que no nos pase lo que pasó con la Constitución del, qué sé yo, el 33, ¿no es cierto?, cuando es que esa cosa de Portales, ¿no es cierto?, que se hizo de tal forma que fue, como se llama, una cosa reaccionaria, o la del 25. Y aquí nunca había una constitución en la cual se ha expresado el pueblo. Entonces, solamente el pueblo se podrá expresar mejor en la medida que tenga el gobierno y en lo posible el poder político. Ese es un proceso. Hoy día estamos en esta y tenemos que trabajar con mucha fuerza para un programa mínimo que dé cuenta del momento, de las necesidades de hoy día. Y al mismo tiempo, en lo político, que signifique darle un golpe al sistema neoliberal, no hacer un apruebo macizo, correr el cerco, entusiasmar a la gente. La gente con la pandemia y con todo lo que ha pasado, compañeros, está bastante complicada anímicamente. Entonces nosotros tenemos que trabajar para que exista un triunfo popular, que el pueblo se sienta feliz, ¿no es cierto?, de obtener un apruebo macizo, que dé ánimo, que dé esperanza, que dé ganas de hacer propuestas inmediatas, juntarnos, que es una gran cosa, ¿ya?, para poder avanzar. Entonces yo creo que sí, está que tenemos que seguir trabajando, nuestras organizaciones, ustedes, nosotros, los compañeros, qué sé yo, que conocemos, otros amigos, personas individuales, ¿ya?, en un proceso de construcción democrática de un espacio. Si aquí no se trata de algo único, de una dirección única, sí una dirección unitaria. Nosotros necesitamos una dirección unitaria, no única, porque no es un partido único lo que está planteado sobre la mesa, ¿ya? Entonces, yo creo que existen, compañeros, las posibilidades, y no solamente las posibilidades, sino que es una demanda de este tiempo. Bueno, les cuento que nuestro programa está llegando a su fin, pero antes de despedirnos, me gustaría quizás que cierre Demetrio y Eduardo con algunas palabras para nuestra gente. Puede partir quien quiera. Igual, Demetrio cierra, yo me tiro con un par de cosas. Por favor. Breve, muy breve, compañero. No, llamo, como se llama, a que todos aquellos que nos reclamamos desde el pueblo, de los trabajadores, de la gente, digamos, que sufrimos el sistema neoliberal, a juntarnos, ¿ya?, a buscar caminos de construcción de una alternativa democrática popular. Es una exigencia de esta época, ¿ya? Llamamos a todos los compañeros, estén militando donde estén, a levantar la bandera de los trabajadores, a entender de que los oprimidos, los explotados,
quienes la pasamos mal tenemos que juntarnos, ¿ya? Y en definitiva, lo que ha demostrado la AFP, ¿no es cierto?, que hoy día tenemos más de casi 7 millones de personas ya exigiendo la devolución del 10%, es una muestra que tenemos muchas cosas en común, los trabajadores y el pueblo. Y si nos ponemos de acuerdo para eso, tenemos que ponernos de acuerdo para lo demás. No, y cerrar expresando mi satisfacción enorme de estar con Demetrio, con mi compañero también, perdona ahí si con toda esta tontería se me olvidó tu nombre, ¿ya? Eso no se dice porque es políticamente incorrecto cuando alguien dice, oh, se me olvidó tu nombre, ¿ya? Pero bueno, estamos en esta, expresarle a ustedes como mis compañeros nuestra satisfacción como partido de este trabajo que estamos ya llevando un tiempo en conjunto, porque va más allá de darnos un gustito electoral. Sabemos que cuando nos metimos en lo electoral, nos metemos en una cosa que está hecho por los otros y para ellos. Tienen las lucas, tienen todo, pero tampoco tenemos que dejárselas solas. Tenemos que llevar nuestras banderas en forma unitaria y son las banderas de los trabajadores y los pueblos. Así que, nada, mi compañero. Bueno, lo mismo, agradecer, compartir con todos ustedes este momento, con las personas que puedan estar viéndonos, y reiterar, yo diría también en este sentido, ser un poco, como repetir, digamos, el discurso de la necesidad de encontrarnos. Aquí por muchos años se ha trabajado por mantener la dispersión de la gente honesta, de la gente que quiere cambios reales. Se ha invertido mucho dinero, se ha invertido mucho esfuerzo para que la izquierda consecuente, la izquierda revolucionaria se mantenga dispersa. Es necesario entonces tomar una decisión y terminar con ese proceso. Terminar, digamos, con hacerle el juego a quienes quieren impedir que surja una posición de izquierda. Porque esa posición de izquierda honesta, esa posición de izquierda clara, puede tener el respaldo de cientos de miles de hombres y mujeres que durante todo este tiempo han tenido que resolverse entre el mal menor o el, ¿ya? O no, no importa qué cosa, digamos, porque a nosotros nos han tenido siempre escondidos, digamos, nos han limitado, nos han imposibilitado participar. Nosotros vamos a exigir la legalización de nuestro partido y no necesariamente con los mismos sistemas. Tenemos el derecho, somos parte de más de 50 y tantos años de la historia de este país, tenemos el legítimo derecho a ser un partido legal que no tenga que cumplir con la exigencia, digamos, que a otros, digamos, se le ha hecho muy fácil, ¿no? Tienen todas las condiciones, tienen el dinero, tienen los notarios, tienen todo para hacerlo. Pero cuando votan, mira qué extraño, votan re poquitito, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a exigir en este proceso de democratización que todos los partidos, digamos, tengamos el mismo derecho a participar de nuestro proceso electoral para poder levantar nuestros programas, para poder hacer las alianzas que necesitamos. Y en este sentido, reafirmo entonces las alianzas que tenemos con los compañeros del Partido Comunista Acción Proletaria y UPA para levantar nuestros candidatos. Tienen que ser los mejores, los más claros, los más honestos, ¿ya? Los que puedan ser, los que tengan que ser transparentes de verdad, no de mentira. El trabajo no es fácil, llevamos desde el inicio de la llamada transición hasta ahora peleando contra viento y marea, ¿ya? Nos han querido hacer desaparecer por todas partes. Sin embargo, aquí estamos y no estamos porque solamente queramos, sino porque una necesidad histórica, ¿sí? O sea, la historia exige una izquierda revolucionaria que represente, o una izquierda consecuente que represente los intereses de los trabajadores, porque no están siendo representados, porque no están en el lugar de las decisiones. Y esa es nuestra responsabilidad y estamos contentos de trabajar y esperamos que otros compañeras y compañeros se sumen, individual, colectivamente, como partido, ¿ya? Aquí no hay nadie que sea un tremendo partido,
pero tenemos toda la decisión del mundo de cambiar para mejor, de cambiar democráticamente nuestra sociedad. Oye, queremos agradecer entonces esta transmisión conjunta que hemos tenido desde el Remolino Popular y el Rebelde. Para toda la gente que nos está viendo en este minuto, contarles que mientras estamos terminando el programa han empezado algunas manifestaciones, nos están escribiendo en distintos lugares de nuestro país. Hoy día a las 8, en breves minutos más, están citados también un cacerolazo en apoyo a la huelga de los comuneros mapuches que están en este minuto en huelga de hambre. Agradecerle desde ya a Antonio, a Eduardo, a Demetrio, este espacio, la posibilidad de poder conversar y dialogar tan amenamente en torno a las necesidades de nuestro pueblo y la posibilidad de una conducción de izquierda consecuente para él. Así que muchas gracias por esta transmisión conjunta que hemos tenido y por la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo, chao. Gracias, chao, chao. Así con él, ¿no?